Ahora sí, continuamos y esto espero que sea un poco más corto de la vez pasada o del video pasado porque fue bastante arduo considerando un video de 1 hora 43 minutos aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Por lo tanto vamos a pasar esto un poquito más rápido sobre la clase de manifestaciones clínicas y tratamiento en pacientes con discapacidad psiquiátrica, neurológica, cognitiva y física. Tomando en cuenta que es un área en que ustedes no van a involucrarse como dentistas generales, primeramente, y lo digo así porque pudiesen tratar a estos pacientes, ¿ya? En la parte odontológica, entendiendo cuáles son las consecuencias de las condiciones de estos pacientes, ¿ya? Cuáles son las causas o cuáles pueden ser las consecuencias. Pensando y considerando que el tratamiento general es un tratamiento netamente médico y van a ser pacientes que van a estar en tratamiento médico inclusive antes de que los puedan ver ustedes en en la consulta odontológica. Por lo tanto, lo que vamos a ver en este caso es varios casos o varias situaciones de pacientes que tienen, digamos, algunas patologías asociadas. ¿Cuáles son los objetivos? Definir patologías que afectan al sistema nervioso o psíquico, dentro de las que vamos a ver algunas, no toda la amplia gama de patologías del sistema nervioso o sistema psíquico, llamémoslo así. Identificar manifestaciones orales en pacientes con estas patologías y establecer el protocolo de atención en estos pacientes que vamos a revisar en esta clase. Acá es un punto a considerar que o esta fotografía tiene como idea entregarles el concepto de igualdad frente a la atención dental, sea quien sea el paciente. Si es que es un paciente que tiene alguna capacidad distinta, alguna discapacidad, algunos le llaman así, que pueda tener alguna imposibilidad motora, una posibilidad distinta de expresarse, pero finalmente ustedes tienen que atender al paciente de manera completa y de manera adecuada, sea quien sea este paciente. En nuestro país, desde el punto de vista de los planes, programas y servicios sociales, las personas con discapacidad han sido identificadas como un grupo prioritario o vulnerable según el enfoque de las políticas sociales imperantes. Tanto la política como el Plan Nacional de Integración Social de las Personas con Discapacidad han sido herramientas básicas y concretas que dan cuenta de los avances en el trabajo intersectorial impulsado en estos últimos años desde el MIDEPLAN. Y acá es importante considerar que las personas con capacidad distinta, con una discapacidad, o personas en condición de discapacidad, bueno, acá va a haber harta discusión y seguramente ustedes van a escuchar distintos términos y que eso no es el más adecuado, profesores. Ya, entendamos, entendamos, desde el enfoque de la clase y la atención igualitaria, sea quien sea el paciente. La interpretación de la magnitud y las consecuencias de una discapacidad debe estar en función del entorno social en que se manifiesta y de los factores personales de base. Por lo tanto, importante considerar el diagnóstico biopsicosocial del paciente y entender a este como un conjunto, como un todo y no solamente como lo odontológico que pueda presentar el caso. Entonces, acá nos enfrentamos a un desafío en la atención dental, toda vez que este grupo de pacientes son pacientes de difícil manejo. Lamentablemente no podemos pensar acá que vamos a hacer un tratamiento rápido, sino que vamos a tener que tener una sesión completa solamente de adaptación, una segunda sesión para que nos conozca, una tercera sesión quizás para conocer al grupo familiar y que éste conozca el entorno y poder entenderlo, y recién quizás a la tercera o cuarta vamos a recién intervenir de manera más invasiva. Por lo tanto, los puntos iniciales que aparecen ahí, que es la cooperación y la realización de higiene oral y manejo de dieta, es prioritario hacerlo desde el principio, para que si eventualmente el paciente no siga asistiendo, el grupo familiar pueda
mantener el nivel de higiene adecuado en su familia. Considerar enfermedades sistémicas asociadas y su tratamiento, dificultad de traslado y acceso, porque son pacientes que pueden tener alguna dificultad, especialmente quienes tengan parálisis cerebral, por ejemplo. Las enfermedades sistémicas asociadas, revisarlas según las clases que ya hemos visto y su prevalencia en este grupo de pacientes. Importante considerar los medicamentos en la dieta cariogénica. Muchas veces, para que el remedio, el fármaco, sea bien recibido por el paciente, va a ser un fármaco que va a tener una mayor cantidad de azúcar, por lo tanto, va a ser más cariogénico. Importante, terapia de higiene, realización de higiene oral y manejo de la dieta. Atención con la disfagia, la hipersalivación y el bruxismo que pueden padecer los pacientes. Todos estos puntos son bastante comunes a otras patologías, por lo tanto vamos a pasar rápidamente, pero quiero que quede claro la incidencia de estas situaciones en los pacientes. Pueden haber efectos orales a los medicamentos que consumen los pacientes, competencia para consentir, es decir, la posibilidad de que el paciente pueda prestarte atención para el tratamiento y por lo tanto el trabajo, dependiendo de un paciente a otro, perdón, ustedes lo pudiesen hacer en el sillón dental con anestesia local, tradicional, o con sedación. Por lo tanto, revisar la pertinencia de realizar la atención ahí en el sillón o la posibilidad de derivar el caso. Y evaluar el aspecto financiero también, porque son pacientes en algunos casos, en algunos casos, que tienen un alto costo la mantención de su propia vida a través de camas especiales, de procedimientos, de tratamientos médicos necesarios para que su paciente pueda tener una mejor vida, una mejor sobrevida. Por lo tanto, el aspecto financiero tienen que ustedes ajustarlo a la realidad de cada familia, entregando la atención que se merece. Y ojo con esto, con el último punto, la discriminación y el prejuicio. Perdón, permítanme un segundo. Ok, ahora volví. Ojo con la discriminación y el prejuicio. Todos estos pacientes tienen una situación social que no es fácil de llevar. Ya son pacientes que requieren una atención especial y no todos se la van a entregar. Y son ustedes los llamados a participar del cambio, y un cambio real, no es un cambio de cada año, final de año, con una campaña a nivel nacional que actualmente está en duda su idoneidad y de las personas que están a cargo, no, sea un tema de la mente, un tema del corazón, un tema de la intención real que ustedes deben de poner en su trabajo. Por lo tanto, participen de manera activa en instancias que colaboren a la atención de estos pacientes. No se resten. Por lo tanto, cabe recordar que cuando se considera la discapacidad en su contexto social, muchas dificultades se convierten en la responsabilidad del dentista en lugar de problemas asociados con el paciente. Lo que les acabo de decir. Es decir, responsabilidad social. Ahora, ¿cuáles son las situaciones comunes que afectan al tratamiento dental? Situaciones, condiciones, características, enfermedades, etcétera, que pueden presentar alguna situación que sea necesario de consignar. Hay algunas situaciones o aspectos de diferencias cognitivas que puedan tener los pacientes, por ejemplo, a quienes tengan síndrome de Down, alguien que haya tenido o tenga microcefalia o hidrocefalia y sus consecuencias, desórdenes metabólicos, hipoxias en el nacimiento o síndromes en general que tenga un grado de compromiso cognitivo, alguna situación de alteración en el comportamiento, como por ejemplo el autismo, la hiperactividad o déficit atencional en el paciente, o algún impedimento físico que sea que juegue en contra de un tratamiento o de un pronóstico dental que nosotros lo pudiésemos tener como en la población general, en la mayoría de la población. Por ejemplo, parálisis cerebral, defectos severos en manos y brazos, distrofias musculares, espina bífida, epilepsia, que ya lo habíamos conversado
anteriormente, los síndromes, problemas de comunicación y paladar hendido, fisura labiopalatina en general. Por lo tanto, son condiciones o situaciones que revisten una vigilancia de su situación local, de su situación en el paciente, y por lo tanto es necesario que sea revisado con mucho, mucho, mucho cuidado. Y, y en todos estos pacientes en sí hay eventos bastante comunes, que es la mala higiene, el difícil control de esta, las situaciones de malposición dentaria por ya sea la interposición de objetos, las manías que se pueden generar, lesiones fácticas o lesivas, como la que aparece acá, eh, permítanme, ahí sí, como la que aparece en esta mejilla, en esta mucosa, que es una úlcera traumática. Imagínense el grado de traumatismo que sufrió esa mejilla para poder tener ese aspecto. Por lo tanto, son pacientes que cruzan, ya no hay en sí un aspecto específico o tan específico en cada una de ellas. Quizás sí, en alguna, por ejemplo, o sea, en síndrome de Down, ya que hay una macroglosia que no necesariamente se pueda presentar en un paciente con autismo. Acá no es que sean exactamente todos los pacientes que les mencioné recién con las mismas características. Pero sí, algo común son las lesiones lesivas que no tienen relación ya con la condición bucal del paciente necesariamente. Es decir, este grado de lesión en la mucosa es porque el paciente tiene una manía de morderse, una situación de estrés, de control del impulso que provoca que se muerda a esta magnitud. Bueno, mordida abierta anterior, ya también acá hay una hipoplasia del esmalte, un esmalte hipoplásico, producto seguramente de la farmacología que ha tomado el paciente en el momento de la formación de este germen y por lo tanto ha quedado esta banda aquí y que también se puede desarrollar aparentemente como una caries en este diente, en este canino. Vamos a revisar solamente algunas de las entidades, de las patologías, de las situaciones, de las condiciones que vamos a entender. La primera que me gustaría que revisásemos es el autismo. Perdón, permítanme un segundo, voy a pausar la grabación. Ok, quise colocarles esta imagen para ejemplificar tres situaciones o tres, no situaciones, está mal ocupada la palabra, tres ejemplos o tres representaciones, esa era la palabra, tres representaciones de, de tres personas que tienen autismo en los personajes. No sé si alguien ha visto esta serie, se llama Atypical, es súper buena, muy muy buena, de Netflix, se la recomiendo para que la vean. Si a alguien le gusta The Good Doctor, ahí ya conocen de qué se trata. Y Rain Man, que es la película de abajo, de Dustin Hoffman con el Tom Cruise. ¿Dustin Hoffman o no? Sí, me parece que sí. Sí, porque el otro era Ron Williams, sí, el que falleció, que tuvo depresión. Sí, Dustin Hoffman. Sí, está bien. Lo que pasa es que soy viejo, pero no tanto. Y una película igual de los años 80, ustedes pueden ver a Tom Cruise ahí. La palabra autismo viene del griego auto, que quiere decir propio, uno mismo. Y podemos entender acá que estas personas tienen su propia realidad y una muy bonita realidad. Una realidad que, que no los limita, ¿ya? No los limita y no los tiene por qué limitar. Se define como una, perdón, como una alteración en el neurodesarrollo caracterizada por un daño severo en la interacción social, el lenguaje, el comportamiento y la función cognitiva. Esto dependiendo del grado, ¿ya? Esto dependiendo del grado de autismo que pueda tener el paciente. Pero insisto en que todos estos grupos de pacientes, todos estos pacientes no tienen por qué
ser tratados con una distancia o con una diferencia que no les permita llegar a todos los ámbitos de la sociedad, tanto en atención como en posibilidades de acceder a derechos. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Los invito a revisar los tipos de autismo o del tipo del espectro autista. Perdón. Y pueden revisarlo, ¿ya? Como Asperger, el trastorno o el autismo clásico, todo eso lo pueden revisar, y también la etiología, ¿ya? Y la etiología. La idea más clara, digamos, de poder revisar esta parte de la clase o esta parte del segundo video es que nos podamos enfocar principalmente en el tratamiento odontológico y en cómo ustedes se van a comportar frente a estos pacientes, o qué es lo que pudiesen encontrar en base a las características clínicas del paciente. La discapacidad intelectual es frecuente, no en todos es el mismo grado, por lo tanto va a depender del paciente cómo ustedes van a interactuar con este. La comunicación verbal y no verbal tiende a ser limitada en pacientes con espectro autista, y su lenguaje a menudo es repetitivo y no corresponde a un contexto, lo que demuestra una falta en la comprensión de general, digamos, ¿ya? La ecolalia inmediata o diferida está presente en el 75% de los niños, y sus intereses y actividades tienden a ser limitados, y los comportamientos repetitivos son, como le dije, frecuentes, desencadenados por el estrés, la excitación o diferentes estímulos, como por ejemplo pueden ser los ruidos, y tienden a tener rutinas bastante estrictas. Mayor detalle lo pueden ver en su propio estudio, ¿ya? Hay un babeo, sí, hay una cantidad de secreción salival, ¿ya? Frecuente, debido a una hipotonía labial caracterizada de leve a moderada, que se relaciona directamente con el nivel cognitivo, al igual que la succión digital, la onicofagia y la protrusión lingual, que es frecuente en estos casos. Perdón. Las autolesiones o autoinjurias, autolesiones es lo que yo les mostraba recién también con esa mucosa, con esa úlcera traumática, son frecuentes y pueden colocar distintos objetos dentro de la boca, ¿ya? Se pueden, por ejemplo, localizar y observar cabello, fragmentos de uña en el surco gingival, ocasionando posiblemente abscesos gingivales, eh, presión o mordedura de los tejidos orales, y con esto va a ir al tratamiento también y a la relación con su neurólogo, ¿ya? Tienen que relacionarse con el neurólogo de su paciente. Pero de manera específica, ¿cómo van a actuar ustedes con estos pacientes? Para el manejo odontológico se debe considerar que estos pacientes tienen un mayor riesgo de la enfermedad oral como consecuencia de la capacidad disminuida para entender y participar en la higiene diaria y cooperar en los programas de prevención. Por lo tanto, la interacción o la intervención con el grupo familiar es prioritario. Hacer tratamientos cortos, rápidos, enfocados a la prevención desde pequeños, y la colocación de flúor o sellantes en los dientes para evitar la formación de caries en el caso de los sellantes en las superficies que corresponden. Recuerden que un sellante no va a evitar al 100% la formación de caries, especialmente en las caras libres, porque no las tiene. Por lo tanto, la intervención es constante en la parte preventiva. Requiere mucha atención, mucha paciencia, porque generalmente o en algún porcentaje pueden presentar grados de agresividad y convulsiones, lo que dificulta la atención odontológica. Por lo tanto, mantener desde el principio una muy buena relación con ellos, ser bien estrictos en el protocolo, decir, mostrar y hacer tiene que ser prioritario para ustedes. No se puede improvisar, ¿ya? Se han recomendado varios métodos de orientación para el comportamiento, acomodar la terapia odontológica para el tratamiento de estos pacientes.
tener a los pacientes, perdón, a los papás de los pacientes presentes para que ellos puedan ver, permitir de que si un paciente quiere intervenir en la atención o quiere tomar alguna cosa, también se lo puedan permitir de buena forma, conversarlo, tratarlo, tener las sesiones al principio de conocimiento para con ustedes. En pediatría, digamos, en pediatría es cuando el comportamiento de los pacientes es de difícil manejo, ya se realiza toda la atención bajo sedación. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente que es autista o de difícil manejo per se, derívenlo inmediatamente para que pueda ser con una sedación intravenosa y es de efecto rápido, y por lo tanto una técnica clínica y monitoreo es importante y realizar el tratamiento de manera bastante rápida. Ya la anestesia, si es que van a colocar, tiene que ser una anestesia súper bien dirigida, súper bien hecha al principio, bien realizada. Es importante tener en cuenta la forma de vestir de ustedes, que tienen que ser con colores apagados, ¿ya? Colores tenues, pues los colores fuertes los alteran, pueden alterarlo y lo distraen de la atención del paciente, al igual que la luz del consultorio debe ser tenue y suave, un ambiente suave. En ocasiones es recomendable la presencia de los padres, como yo les mencioné, dentro de la consulta y permitirse ingresarles con algún elemento que los pueda calmar, tener un ambiente conocido, por ejemplo, con las canciones que les gustan, para poder tener un ambiente adecuado y que se pueda relajar. ¿Ok? Pueden llevar un CD o pueden descargar las canciones que les gustan en el computador y de esa manera relajar, perdón, a la atención en estos pacientes. Ok. En el caso de la parálisis cerebral, podemos entender de qué se trata. Vamos a hablar principalmente sobre el manejo odontológico de los pacientes que tienen parálisis cerebral, debido a que si encontramos estos pacientes en nuestra atención y hacer una descripción completa sería un poquito larga, pero voy a tratar de hacerla igual. Pero nos vamos a ir rápido. La parálisis cerebral se puede clasificar o entender como un grupo de desórdenes del desarrollo del movimiento y la postura, perdón, que resultan con limitaciones de la actividad. Es causada por disturbios no progresivos, ¿ya? No progresivos que ocurren en el desarrollo del cerebro del feto, es decir, como factores prenatales o factores que están dentro del periodo del nacimiento, perinatales, o factores postnatales como pueden ser eh, algún accidente físico, algún accidente biológico, por decirlo de esa manera, alguna infección biológica, alguna infección viral que ataque al sistema nervioso y que ocasiona una parálisis cerebral, o como yo les mencioné, un accidente físico, me imaginé y me recordé la sumersión o la inmersión en una piscina, ¿ya? Es que los pacientes cuando se ahogan y caen en una piscina pueden tener o quedar con una parálisis cerebral. Por lo tanto, la prevención es a evaluar o tener los controles natales o prenatales de manera rigurosa y algún evento de accidente también tenerlo previsto para evitar que pueda ocasionarse. ¿Cómo se pueden clasificar? Perdón. Y como resumen ya de las causas, las prenatales por hipoxia, gestaciones múltiples, infecciones intrauterinas, etc. Las perinatales por asfixia en el nacimiento por un parto prematuro o una incompatibilidad sanguínea, y los postnatales asfixia por infarto cerebral, sepsis, meningitis, hemorragias, etc. Ahora, las características clínicas o clasificación los podríamos entregar, digamos, como una parálisis cerebral espástica, según la localización, espástica, atetóstica o atáxica, según la localización de la lesión, isotónica, según el tono muscular, si este es normal. La característica puede ser clasificada también como una parálisis cerebral leve, moderada o severa, según el grado de compromiso que tenga.
ver si es que tiene hemiplegia, también se puede clasificar de ahí, y según el nivel. ¿Ya? Nivel 1, si camina sin alteraciones. Nivel 2, si camina con limitaciones. Nivel 3, camina usando un dispositivo. Nivel 4, automovilidad con limitaciones. Nivel 5, transportado en una silla de ruedas manual. Y según la función, esto va a determinar la función motora gruesa. ¿Ya? Según la función motora gruesa, se clasifica 1 como usa silla de ruedas, 2 usa andador, 3 usa muletas, 4 usa bastones, 5 independiente en superficies niveladas y clasificación 6 es independiente en todas las superficies. ¿Ya? ¿Se entendió? Lo voy a volver a repetir. Perdón. Ya, ahora volví. Lo voy a repetir para que quede súper claro. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Ya. Según la función motora gruesa, una parálisis cerebral se va a clasificar como nivel 1 si camina sin limitaciones, nivel 2 camina con limitaciones, nivel 3 camina usando un dispositivo de movilidad de mano, nivel 4 automovilidad con limitaciones que puede utilizar movilidad motorizada, nivel 5 transportar en una silla de ruedas manual. ¿Ok? Y según la escala de movilidad funcional, clasificación 1, usa silla de ruedas, 2, andador, 3, muletas, 4, bastones, 5, independiente en superficie nivelada, 6, independiente en toda la superficie. Y de ahí nos podemos encontrar los tipos de parálisis cerebral, como ya les mencioné, espástica, cerebral discinética o atetóxica y la parálisis cerebral atáxica, que ya se los había mencionado. ¿Ok? Ok, sigamos la siguiente diapositiva. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, bueno, ahí está la clasificación de la parálisis cerebral. Enseguida continúo, tengo ahí un tema que solucionar. Ok, ahora volví. Ya, lo que les dije recién está en esta diapositiva: clasificación motora, clasificación por gravedad. Motora espástica, no espástica, clasificación por gravedad, leve, moderada y grave, dependiendo del grado de compromiso o del grado de dependencia que pueda tener, ya sea de otro elemento o ya sea de las personas que lo rodean. Ahora, ¿cuáles son las características bucales y su prevención? Van a estar principalmente relacionadas con la dificultad de higiene que puedan tener o la dificultad o el grado de compromiso que ellos puedan tener con el tratamiento odontológico. Caries dental, ¿ya? Que es una alta, tiene una alta incidencia en estos pacientes y son pacientes que también tienen un exceso de saliva, una cialorrea. También pueden tener estos pacientes una cantidad de reflujo gastroesofágico que también es frecuente y común en los pacientes con parálisis cerebral, lo que causa vómitos y por lo tanto erosiones dentales donde ahí ustedes pudiesen encontrarse de manera bastante frecuente. Por lo mismo, el tema de la higiene se repite y se traduce a otras patologías como la enfermedad periodontal, la erosión dental, por lo que ya les comenté, la celorrea que les acabo de comentar y las maloclusiones. ¿Okay? Eso es como eh, bastante más presente y además la farmacología que eventualmente puedan tener los pacientes y que pueden tener repercusión en la cantidad de saliva o en la irritación de las mucosas que pueda tener estos pacientes. ¿Y cómo lo van a prevenir? ¿Ya? ¿Cómo lo van a tratar a estos pacientes? O las consideraciones en el tratamiento de pacientes con parálisis cerebral. El tratamiento odontológico en estos pacientes es bastante complejo y presenta un grado de desafío para el tratante bastante importante, ya que si es que hay pacientes que tienen uso de sillas especiales, tienen que ser tratados en una silla también especial, silla odontológica especial. Por lo tanto, el desafío es importante y quizá ni siquiera para el paciente es un desafío, sino que para el dentista, ya que genera un miedo, una aprensión
también hace el paciente. Y obviamente desde el paciente hace el tratante. Por lo tanto, importante la comunicación. Te tienen que ver. Ahora en este escenario COVID es un poquito difícil que te vean los ojos, que te vean la boca, que se muestren cercanos a ti o que tú te muestres cercanos a ellos, pero es importante que tengan ustedes una actitud comprensiva, ¿ya? Bien comunicada. Los déficits cognitivos y la atención también pueden contribuir a las dificultades en la cooperación. Por lo tanto, la cooperación acá o tratar de llegar al paciente más allá de lo solamente técnico es necesario poder tenerlo claro. Es recomendar agendar citas temprano en el día para la evaluación preliminar, teniendo tiempo suficiente para conversar con todo el ámbito familiar que pueda acompañar a este paciente. Se necesita realizar ajustes del sillón y la posición cuando yo les mencionaba, se necesita a pacientes que tienen una postura anormal, ¿ya? Por lo tanto, se necesita inclinar la silla hacia atrás en los pacientes con parálisis cerebral espástica y atetoide con un control más manual. Frecuentemente es necesaria la ayuda de los padres, el asistente, él o la asistente para la toma de las radiografías X, por lo tanto, cubrirlos con el chaleco que corresponde. Y los pacientes con espasticidad más severa que involucra la cabeza y el cuello pueden evaluarse mejor en el regazo, en los brazos de su familiar, de su papá, de su mamá. Por lo tanto, también incluirlos dentro de la misma atención. Ahora, se puede estabilizar la cabeza del paciente con cintas de velcro, es decir, el sillón dental se tiene que acomodar, se tiene que modificar. ¿Ya? Ojalá encontrar la posición más adecuada para el paciente y también para ustedes, manteniendo los miembros inferiores doblados que disminuyen el ángulo de la cabeza a 120 grados en relación con el tronco, utilizando rollos de espuma suave como dispositivos de posicionamiento como para apoyar debajo de la rodilla. Es decir, tienen que buscar la posición y acomodos del paciente al sillón. ¿Ya? Mantener la boca abierta con el uso de abrebocas y uso de dedales de protección para evitar el cierre repentino de la boca y que los puedan a ustedes morder. Por lo tanto, se recomienda hacer tiempo de descanso para que el paciente pueda cerrar la boca y evitar el dolor debido a la rigidez muscular. ¿Ya? Hacer atenciones cortas y con pausas. Los instrumentos afilados deben usarse con extrema precaución para evitar lesiones. No hay reservas sobre el uso de anestesia local, por lo tanto se puede utilizar y necesita un adecuado sistema de succión para retirar todo el líquido, toda la saliva, el agua que se va a producir. ¿Ok? Pueden ser los niños con parálisis cerebral difícil de manejar y no cooperan, ¿ya? No cooperan durante la oración, pero por lo tanto la sedación con benzodiazepina u óxido nitroso y la anestesia general se necesitan con frecuencia en aquellos procedimientos que son invasivos, como por ejemplo la cirugía o el tratamiento de gran tamaño y con una gran cantidad de dientes comprometidos. Es importante realizar una práctica preventiva, como ya les dije, y eso es prioritario desde el principio, aplicando sellantes, flujo y enjuagues con digluconato de clorexina al 0,12% y cepillos de dientes adaptados para facilitar la higiene, uso de hilo dental y que se debe incluir a los papás en este aspecto. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. En el caso de la esclerosis múltiple, oh, perdón, ¿qué pasó? Ahí sí, ya, ahí creo que estamos bien, ¿sí? La esclerosis múltiple es otra entidad que vamos a revisar, es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central que de etiología no conocida y de posible origen multifactorial, que es donde se piensa que hay una predisposición genética unida a factores autoinmunes y factores ambientales que pueden desencadenar esta enfermedad. Es heterogénea porque también recibe el nombre de la enfermedad de las mil caras, en múltiples presentaciones y formas en de cual se puede mostrar. Se produce una falla en la transmisión del impulso nervioso, donde hay una serie de síntomas diversos y por lo tanto pueden enfocarse, digamos, o revisarse como
problemas de movilidad, problemas sensitivos de visión, fatiga, dificultades cognitivas, principalmente mujeres versus hombres donde se presenta, es impredecible, aparece en adultos jóvenes y no se conoce su causa ni su cura. ¿Ya? Datos más bien generales de lo que pueda pasar en España. Esto es una imagen de lo que sucede en España, en Europa, y por lo tanto les puede servir como presentación inicial para estos pacientes. ¿Ya? Perdón. Siguiente diapositiva. ¿Ya? Como ya les mencioné, causas desconocidas. La manifestación está, bueno, paciente clásico, paciente reconocido, perdón, más que clásico, paciente conocido por haber padecido de parálisis, perdón, de esclerosis múltiple. ¿Ya? Por su curso a brotes y en forma de deterioro progresivo, y con el fin de poder valorar la severidad clínica, de manera internacional la esclerosis múltiple se ha subclasificado en 4 grupos: recidivante o remitente, progresiva recidivante, secundaria progresiva y primaria progresiva. La forma más frecuente de presentación, ¿ya?, de la esclerosis múltiple es la recidivante remitente, en un 85% de los casos, y este subtipo clínico se caracteriza por la aparición de brotes que se resuelven con o sin secuelas, intercalados por periodos de estabilidad clínica. Por lo tanto, estos pacientes pueden permanecer 10 o 15 años más o menos estables antes de evolucionar hacia una secundaria progresiva. El tratamiento de estos pacientes, perdón, el tratamiento de estos pacientes, antes de hablar de los tratamientos. La causa pueden ser elementos genéticos o ambientales, según lo que yo les comenté. Hay una posibilidad de una infección viral que se desencadena la reacción autoinmune mediada por células contra los oligodendrocitos, y esto pudiese ocasionar la desmielinización focal de los axones y la inflamación de la sustancia blanca. ¿Ya? Esa podría ser una de las causas. Los síntomas van a variar según la parte del cerebro afectado y aumentan en número y gravedad con la progresión. El tratamiento, como les dije, ahora sí, el tratamiento se puede tratar, por ejemplo, con la mitosantrona, o el acetato de glatidamer. ¿Ya? El mitosantroma es un citoestático antineoplásico en la cual va a indicarse, generalmente esto se indica en la terapia combinada para la leucemia aguda no linfocitaria en adultos, incluyendo leucemia mielocítica, promielocítica, monocítica y eritroide. ¿Ya? Entonces se ocupa para otra originalmente, pero se puede también ocupar para este tipo de pacientes. ¿Ya? Esto ustedes no lo van a ver, ¿ya? O sea, no lo van a tratar y no le van a prescribir esto, pero es necesario que puedan tener el fármaco, ¿ya?, que lo puedan tener súper claro para poder buscar la interacción con farmacología típica que ustedes pueden ocupar como cirujanos dentistas. ¿Ya? Eso que lo tengan súper, súper, súper claro. En la parte dental, en la parte odontológica, podemos encontrar lo siguiente. Ya, espérenme un segundo, por favor. Ya, ahora sí volví. Entre la tos y un poquito la congestión, todo bien, ¿eh? No es COVID ni nada, para que no se pasen películas. Ya, en sí los aspectos dentales tienen relación con aspectos de control de higiene por el grado de compromiso que tienen los pacientes, malposiciones dentarias. Yo recuerdo haber visto en entrevistas la boca de Stephen Hawking, cuando le hacían entrevistas y se hacían un acercamiento a su boca, y la malposición dentaria y la enfermedad periodontal era evidente.
Por lo tanto, tiene que ver con esa relación y además con la farmacología que pueda presentar el paciente, ¿ya? Que se le pueda administrar. Por lo tanto, hay que ver en los casos, en los pacientes que eventualmente puedan tener antecedentes de una esclerosis múltiple, cómo poder evaluar a nuestros pacientes. Y la evaluación puede partir por signos iniciales, ¿ya? De una paresia como la que aparece en este caso. ¿Ya? Este caso se puede observar una caída del labio y si esta caída se presenta, atención con los antecedentes que les menciono acá como características claves, es decir, fatiga, pérdida progresiva de la movilidad, espasticidad y temblor en las extremidades, dolor neuropático e incontinencia, y si además en la boca donde aparecen algunos signos iniciales, como parecias, tener precaución de atender a estos pacientes y derivarlos inmediatamente con algún neurólogo de referencia. No vamos a ver en detalle otras condiciones, pero sí me gustaría que pudiesen revisar generalidades de qué condiciones o cómo se produce o cómo se presenta o cómo podríamos evaluar a un paciente que tiene hidrocefalia, espina bífida, distrofia muscular y miastenia gravis. ¿Ya? Lo voy a dejar como tarea. ¿Y qué significa? Y qué pueden encontrar en la parte odontológica de estos casos. ¿Ya? Definición y la parte odontológica, cómo la podrían tratar. Ahora, en respecto a los desórdenes de salud mental, tenemos acá distintos aspectos: desórdenes de ansiedad, hiperactividad, déficit atencional, desorden obsesivo compulsivo, psicosis, desorden bipolar, esquizofrenia. Y el tratamiento de estos pacientes es bastante complejo porque tenemos dificultades en la aceptación del tratamiento. Tenemos pacientes que tienen un acceso al tratamiento bastante complicado porque además no tan solo usan farmacología para esos tratamientos, sino que también tienen no farmacología, sino que uso y abuso de psicotrópicos o cigarrillos u otras, ¿ya? Entonces, encontrar pacientes con esta alteración puede llevarnos o a una alteración de la salud bucal grave o a una mejora absolutamente diametralmente distinto, porque hay pacientes que si tienen un desorden obsesivo compulsivo con la higiene, van a tener una excelente higiene. A veces. Y lo digo así, a veces porque pueden usar un cepillo duro y pueden tener cero biofilm, cero placa bacteriana, cero biofilm, un índice de higiene superlativo, pero con recesiones gingivales. Entonces piensan de que con un cepillo duro, pueden pensar con un cepillo duro, van a limpiar mejor y se cepillan más fuerte. No yo, pero un compañero en pregrado atendió a un estudiante de Derecho que era obsesiva compulsiva, pero ella sí tenía un TOC, sí tenía un trastorno obsesivo compulsivo y era terrible la mujer, terrible, terrible. El tratamiento con ella fue bastante difícil, hacer entender el del cepillo suave, la técnica de higiene. Mi compañero estuvo mucho tiempo tratándola, pero tenía una higiene perfecta. Entonces, acá lo importante es considerar la asistencia errática a la consulta dental y por lo tanto la parte preventiva tiene que ser prioritario. Hay una negligencia oral, es decir, no se preocupan de su boca. Hay una inhabilidad de cooperar, es decir, no van a cooperar bien. Hay una dificultad de manejo. El tratamiento farmacológico es importante considerarlo para que pueda tratarse con unos benzodiazepinas para que pueda reducir su ansiedad y pueda atenderse de manera adecuada. Ver también y revisar aquellos pacientes que puedan tener fobia al tratamiento dental, pacientes con alcoholismo, violencia o síndrome de Munchausen, también revisarlo. Profe, ¿y qué es lo que es el síndrome de Munchausen? Tarea para la casa. ¿Ya? Entonces los estados de ansiedad los vamos, el síndrome de Munchausen lo vamos a revisar en la sesión
de retroalimentación. Y recuerden que para la sesión de retroalimentación vamos a tener un quiz. Así que les sugiero que puedan revisar esta clase, quizás no transcribirla, ya, porque igual es harta información más la anterior, pero sí que puedan prestar atención a la retroalimentación porque el quiz va a ser aplicado al final. ¿Ya? En los estados de ansiedad nos encontramos con fobia, desórdenes de pánico, ansiedad con depresión, desórdenes con ansiedad generalizada, desorden de estrés postraumático. Todo esto provoca de que un paciente no tenga un acceso fácil a la atención odontológica y ustedes ahí es donde tienen que entregar un ambiente calmo, un ambiente tranquilo, no demorarse en la atención y ser súper claros en la atención odontológica. ¿Cómo se van a manifestar la ansiedad? A través de tensión muscular. Va a haber un difícil acceso, seguramente va a haber una dificultad de apertura bucal, por lo tanto va a ser difícil el tratamiento y quizás para el uso de la anestesia troncular va a ser también complicado llegar. Me pongo en el caso de un paciente que ustedes van a hacer una técnica de SPICS y van a tener que atravesar la mucosa yugal y si un paciente está realmente tenso, ansioso, se va a sentir como si ustedes estuvieran pasando la aguja a través de cartón y pasa. ¿Ya? Hay un aumento en la ventilación y los latidos, es decir, ahí ustedes revisen cuáles son sus constantes vitales y se van a dar cuenta que hay un aumento en la cantidad, hay aumento en la sudoración, en la palidez, hay una verborrea y empiezan a hablar, 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 hablar y esto se genera claramente un signo de ansiedad. Hay serostomía, ¿ya? Es lo mismo que se provoca cuando ustedes están demasiado nerviosos frente a cualquier evento, antes de pedirle pololeo a él o a ella, estuvieron muy nerviosos y se les secó la boca, acá es lo mismo, ¿ya? Tienen esa sensación. Y también pueden ser o agreden o finalmente no cooperan en nada, ya sea por hiperactividad o por una ausencia y no finalmente no quieren cooperar. ¿Ya? ¿Cómo lo van a hacer? Lo mismo, anamnesis, adecuar, identificar los gatillantes, decir, mostrar y hacer, manejo conductual súper amoroso, adecuarse al tipo de paciente, evitar largos tiempos de la sala de espera, ojalá ocupar sedación consciente, premedicar con benzodiazepina y, si es que es necesario, el uso de anestesia general para que de esa manera ocupen una sola sesión en el tratamiento y las sesiones de intervención sean más bien únicas, pero las de prevención sean las que vengan a continuación. Obviamente la depresión es un punto importante a considerar, aquella disociación de la realidad, aquel alejamiento y desgano de todo lo que pueda suceder en el mundo y el alejamiento de la realidad. Ustedes también pueden ser participantes del tratamiento. Acá se necesita de que ustedes puedan ser oyentes de sus pacientes y no tan solo tratantes. Y muchas veces el paciente lo va a ver como un psicólogo más. Por lo tanto, presten atención a sus pacientes, escúchenlo y si es necesario no atender en todo un día por solamente escucharlo a él o a ella, háganlo. ¿Cuál es la relación con la boca? Van a tener pacientes con síndrome de boca urente, va a haber dolor facial o odontalgia atípica, es decir, un dolor que no se relaciona con lo que ustedes puedan observar en boca. Hay una disfunción de la ATM. Hay autolesiones, salud oral negligente porque simplemente es lo último que se les va a preocupar y pasar por su cabeza el atender su propia salud. Y además hay mucha reacción adversa medicamentosa porque, o atención con las reacciones adversas porque el paciente puede estar automedicándose o los mismos fármacos contra la depresión pueden hacer de que el paciente con los remedios que usted le van a dar va a tener una reacción adversa. Por lo tanto, atención si es que el paciente está consumiendo algún fármaco, ustedes revisen eso, les aconsejo tener el librito, tener su Vademecum digital, su propio Vademecum con los medicamentos que usualmente están entregando y más otro de referencia con fármacos típicos que se consumen en los distintos problemas de salud que hemos visto a lo largo de esta asignatura. Por lo tanto, ¿cuáles son las características sugerentes de lesiones fácticas, es decir, o facticias, que son estas lesiones que son autolesiones, que son autodaños? Son falta de correspondencia con alguna enfermedad reconocible, es decir, si el paciente no tiene otra enfermedad, pero hay una lesión que pareciera ser algún infiltrado linfocitario, como la que ya hemos visto, ojo con eso.
configuración bizarra, bordes definidos, es decir, una configuración rara, como demasiado perfecta, como muy bien calculada. También bordes claros, bordes netos, que se pudieron haber hecho con algún bisturí o alguna hoja de afeitar, por ejemplo, también atender eso. Generalmente están en una boca sana, lo que yo les decía en la foto anterior, en la primera foto, o esa úlcera que estaba en esa mucosa yugal, no se relacionaba con una enfermedad avanzada o con una muy mala higiene. ¿Ya? Entonces, tampoco quizás con un paciente que va a fumar. ¿Ya? Entonces, si hay una lesión así, no, sería súper difícil que eso fuera un lugar de desarrollo cancerígeno con un cáncer de novo. Súper difícil. Características clínicas inconsistentes con la historia médica, es decir, cómo ustedes lo evalúan según el relato del paciente y si no tiene relación, si, en resumen, si el paciente le está cuenteando y si ustedes creen, disculpen la expresión, le está cuenteando con el hecho y no concuerda, ojo con eso. Y además en áreas accesibles al paciente, es decir, una lesión que el paciente puede decir, no, es que esto me pasó con tal cosa, pero si ustedes saben de que esa lesión típicamente se ve en otro lugar y el paciente lo tiene en un lugar que él accede, ojo con eso. Inconsistencia en el relato del paciente de acuerdo a las características de la lesión, según aspecto y localización, y la misma historia de la lesión. ¿Ya? En el caso de la esquizofrenia, ¿ya? En el caso de la esquizofrenia, la literatura sobre las manifestaciones de la enfermedad oral en la esquizofrenia es bastante limitada. La falta de deseo de atención en la salud oral, así como la falta de conciencia general sobre los problemas de la salud oral en estos pacientes, agravados aún más por los efectos secundarios de los medicamentos, puede complicar el tratamiento dental en pacientes con esquizofrenia. La actitud de los profesionales que atienden a los pacientes, es decir, de los dentistas u otros, y el conocimiento limitado de las causas y los efectos de las enfermedades bucales en este grupo especial de pacientes, son otro problema que provocan retrasos en la provisión de tratamiento. Por lo tanto, se han informado casos de baja tolerancia por parte de los dentistas o del equipo odontológico en el tratamiento de pacientes con bajo cumplimiento y falta de voluntad para tratar a dichos pacientes. Por lo tanto, llamado de atención para que ustedes puedan atender estos pacientes, comprometerse a. Entonces, se debe tener en cuenta una historia completa y las prácticas de higiene oral del paciente. ¿Ya? Revisar hábitos de consumo de tabaco, hábitos parafuncionales o hábitos abusivos, no tan solo con los medicamentos, sino que también con la actitud de la familia del paciente hacia la salud oral y construir una adecuada comunicación hacia el paciente. ¿Ya? Se debe dar prioridad al asesoramiento de los cuidadores, la profilaxis oral, la restauración de los dientes cariados y la rehabilitación oral de los pacientes edéntulos y cualquier tratamiento de emergencia posible. Los procedimientos quirúrgicos en este grupo de pacientes no están contraindicados, pero sin embargo ustedes tienen que tener claro que se debe trabajar en conjunto con el médico psiquiatra para poder realizar estos tratamientos en pacientes que se encuentran debidamente medicados y estables. Y lo otro importante que tienen que considerar es que tienen que concientizar a los familiares y a los cuidadores de estos pacientes sobre el impacto que puede tener la salud oral en la condición sistémica para que de esa manera se pueda lograr un establecimiento o establecer una planificación del tratamiento dental en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, acá es importante considerar la esquizofrenia como aquella enfermedad crónica severa o incapacitante que se define por la presencia de anomalías en uno o más de los siguientes dominios, es decir, delirio, alucinaciones, pensamiento desorganizado, comportamiento desorganizado y síntomas negativos como pobreza de pensamiento, anedonia y afecto plano. Por lo tanto, hay un desorden, como lo aparenta acá en la imagen, eh, fuerte y complejo, en los cuales ustedes van a intervenir principalmente a nivel familiar y a nivel preventivo. Es importante que lo puedan hacer. ¿Ya? Siguiente diapositiva, si no me equivoco, esta es la última. Sí. Ok, espero que les haya quedado claro lo que hemos conversado. Espero que lo podamos aprovechar bien el tiempo, ustedes puedan aprovechar bien el tiempo de estudio que les pido
bueno, siempre le estoy pidiendo disculpas y esto ya parece una excusa barata. Qué bueno que está siendo grabado y que yo lo estoy diciendo. Yo sé que no han sido las condiciones, pero también los llamo a aprovechar las sesiones de retroalimentación y poder formar una discusión bonita, buena, y que podamos aprovechar esas sesiones más aún ahora cuando las condiciones de las evaluaciones van a cambiar y tienen que cambiar porque hay una sola evaluación de parcial, quiz, y vamos a aplicar, como les dije en la última clase. Creo que el primer grupo no se los mencioné, pero sí se los menciono ahora. Va a haber un quiz al final de la sesión, por lo tanto necesitan quedarse ya, después de la sesión que nos corresponde el jueves, a revisar estos temas y ojalá si lo ven la diapositiva en los videos, mejor todavía, o si ponen atención a la sesión de retroalimentación, ahí van a poder obtener la respuesta para este quiz. ¿Ya? Que estén muy bien, chiquillos, cuídense, protéjanse y sean responsables. Nos vemos el jueves.